es plantearles un ejercicio del mismo tipo, otras condiciones de apoyo para que ustedes desarrollen. Para eso, aquí, ahí está el problema. Lo que quiero que resuelvan es este caso ahora. Aquí tenemos una figura que es empotrada libre, sometida a la acción de una carga compresora P,
queremos determinar su capacidad de carga considerando el efecto de corte y sin considerar el efecto de corte. Primero, sin considerar el efecto de corte, y 2, considerando el efecto de corte, y 3, y el inciso 3, vamos a 3, análisis comparativo de los resultados. ¿Qué quiere decir? Que hagan una comparación, que vean cuál es mayor, cuál es menor, por qué causas creen que hay esta causa y en qué medida afecta al problema. Lo que hemos hecho más o menos. Lo mismo. La única diferencia que ahora es empotrado libre. La sección es igual rectangular. El lado B es paralelo al eje Y, a este, para que coloquen. Y el H es al perpendicular al Z, que no está aquí. Es una sección rectangular que está colocada, este es su ancho B aquí y su B en profundidad, es su H. Están los valores, es del mismo material, mismas características, longitud lo mismo, y estamos pidiendo que determinen la carga crítica de Pandeo. Para este efecto, para este es pi cuadrado e I, con la menor inercia van a tener dos cargas, con la menor les va a dar pi cuadrado e I sobre 4L cuadrado. Para esta ecuación van a utilizar la misma. Quiere decir, les voy a dar aquí unas ecuaciones de la posible solución. A ver, ¿dónde estamos? Aquí les voy a copiar. No les vamos a pedir que determinen esas ecuaciones, aunque una sí ya hemos hecho en clases, pero la otra no les vamos a pedir, después será en otra oportunidad. Entonces, aquí este es el P crítico para ese elemento, pi cuadrado e I sobre 4L. El GP es esto. Este es, así vamos a hacer. Así. Entonces, aquí ya. Es el P crítico considerando el corte. El formato es el mismo, pero vamos a vamos a sacar que el PE es esto. Copiar. Esto va a ser el PE. Y esto es el P sub D. Ya, les estamos dando las ecuaciones. Van a usar esas ecuaciones. No les vamos a pedir que determinen, si no, no van a acabar. Ya. Este es para el inciso 1. Usan esta ecuación. Carga crítica de Pandeo. Sin considerar el corte. Aquí vamos a poner
sin tau. Sin considerar el corte. Este es considerando el corte. Considerando el corte, aquí está. Pondremos el tau. Listo. Ahí está, le estamos dando las ecuaciones. Primer caso, sin considerar el corte. Éxito. Y el caso 2, considerando el corte. Listo. Este es el problema, cópiense o cópiense esto para que solucionen. Esta es la ecuación con la que van a sacar la carga crítica de pandeo sin corte. Y esta es la carga crítica con corte. Ahí está el P sub E, este es P sub E. Y este es el P sub D. Este es considerando el corte. Cópiense las dos y les dejo en el enunciado. ¿Ya han copiado estas ecuaciones? Perfecto. Este es el enunciado. Ahí está. Y en cuanto tengan todo eso, escriben todo su comentario, todo, y luego me van a comentar cada uno.
Ya han sacado, ¿alguien me puede dictar ya? Singer, A ver, el primer valor sin, ¿qué se llama esto? Sin el corte es 228.571.21. la carga crítica sin corte, Sí, ¿cuánto es? 228, 500, perdón, 228.571.21. Ya. La carga crítica con corte, 228.105.69. de 128.105.69. Punto 69. Ya, ¿qué has concluido de estos valores? ¿Has comparado, has analizado? Sí, hay una diferencia de 465.52, que es el 400, 0.2%. ¿cuál es la diferencia? 65, 400, 465, 425, 65. 65, Inge. 475, 52, ese es el delta. Ahora, sí, ¿qué porcentaje es esto? el 0.2%. 0,2%, un poquito grande, ¿no? Ya Sí, hemos superado a 0,2, no 1. sí, sí. 0,2%. Es pequeño, más pequeño que el otro. ¿Y qué más puedes decir sobre este valor? Que la diferencia no es ni el 1%, Inge. Bueno, y al ser esta pequeña, ¿qué crees que va a ocurrir qué significa este 475,52 kilogramos frente a 228.571,21? Es grande, es pequeño, es despreciable, es considerable, atentará contra la estabilidad. ¿Qué crees que puede ocurrir? Creo que el valor es despreciable, que no va a afectar tanto la estabilidad. Ya, está bien. ¿Quién más ha hecho? Nadie más, uno solo. Me sale igualito, Inge. Ya. ¿Qué te parece esta diferencia? Si te sale igual, te has dado la misma diferencia. ¿Qué podrías vos Sí, acotar sale. sobre este comportamiento? Yo estaba viendo el valor de K, ingeniero. A ver, ¿cuál es tu opinión sobre este valor? Si el valor de K entonces es menor, entonces un P crítico sin corte te va a dar mayor y lo que causaría un mayor error. ¿A qué le estás llamando K para empezar? De la fórmula, el que es el pandeo, ¿no? Que es un empotrado libre. Claro, está haciendo para empotrar libre. ¿Pero qué es K en esa ecuación? Porque tú me estás hablando de un factor K, ¿no? Sí, ingeniero, del factor K, que valdría 2 en este caso, ¿no? ¿Cuánto valdría K? 2. Ah, del factor de longitud me estás hablando. Pero ese factor de longitud, Ingeniero. sí, es de la ecuación, ¿no ve? Pi cuadrado e I Sí, sobre, ingeniero. sobre 4L cuadrado, o 2 por L al cuadrado, todo, ¿no? De esa cama estás hablando. Sí, ingeniero. Eso. Ese va en Sí, ingeniero, función del mismo. de la solución, ese no va a cambiar, ¿no? Ese está dentro del análisis. No hay nada En que... cambio, pero para un empotrado, entonces, Claro, empotrado sería 1, ¿no ve? este es factor de longitud, en realidad es otra la ecuación. Solo para estandarizar nosotros una ecuación, le hemos incorporado un factor de K. Ese K le afecta a la longitud para que esa misma ecuación
puede servirnos para el empotrado libre, para el articulado articulado, empotrado articulado y empotrado empotrado. O sea, nosotros hemos incorporado el factor K en el análisis. O sea, eso no va a cambiar. Y eso sale del análisis, de la resolución de cada problema. Ahora, yo me refería a tu análisis respecto a estos dos valores que han sacado de la carga crítica de Pandeo, considerando el corte y sin considerar el corte. Tú dices que tu delta, la variación de carga entre un método y el otro, entre incorporar el corte y no el corte, hay una variación de 475,52 kilogramos. Sin considerar el corte, aguanta 475,52 kilogramos más, y considerando el corte, aguanta menos 475,52 kilogramos. A esto me refería, un criterio respecto a estos valores que han sacado. Sí, ingeniero, el ESOR sale del 0.2%, que sería un valor mínimo, ¿no? Si tomamos en toneladas, como explicó en el anterior ejercicio, entonces es pequeño el ESOR, así que no podríamos considerarlo el efecto de corte, directamente el otro nomás. Ya. ¿Alguien más ha hecho? Está bien. Está bien, Johnny. ¿Quién más ha hecho? ¿Nadie más? ¿Nadie más quiere comentar el resultado? De los 31 presentes están ahorita. El otro tema, y que quiero ver con ustedes, es para ver cómo incide, por ejemplo, en un elemento tubular. ¿Qué pasa? A ver, les vamos a plantear otro. Para esto, me voy aquí. Y este problema vamos a plantear con una variante. Ya. El problema que hemos resuelto hace rato en clases, vamos a plantear de tal forma que estas sean elemento tubular, ya no una barra. Entonces vamos a tener aquí un B1 y vamos a tener un H1. Y vamos a tener también aquí un B2 que ha de ser igual a, supongamos, medio centímetro de espesor. Vamos a tomar 19 centímetros. Y el H vamos a tomar H2 igual a 29 centímetros. Esas son las variantes que vamos a hacer en este problema. Lo que estoy queriendo mostrarles es el mismo problema que hemos resuelto hace rato. En vez de una barra maciza, con una barrita, ya no barra, un tubo, o sea, un elemento hueco. Y vamos a ver en qué medida influye en un elemento tubular, qué tanto crece este valor o decrece el valor de la carga crítica de Pandeo, considerando el corte y sin considerar el corte en un elemento tubular. Entonces vamos a ver una solución. El mismo. Entonces aquí
Vamos a plantear la solución. Aquí. Primero, estas inercias son diferentes. O sea, diferentes valores. Si encontramos las inercias en Y vamos a tener 45.000 menos el hueco. El hueco es 19 por 29 al cubo sobre 12. Y entonces esta inercia para ese elemento tubular en Y es de 6.384,08. Ahora, antes de seguir, quiero explicarles esta partecita. Estamos planteando un comportamiento de un tubo con condiciones de apoyos fijos en los dos extremos, carga axial P. Queremos ver la capacidad de carga considerando el corte y sin considerar el corte, pero para un tubo. Anterior era para un macizo. Por eso aquí he puesto que la base B1, su eje, su lado paralelo del rectángulo, de la sección rectangular en Y, es 20 y la parte interna es de 19. En el otro lado, la altura externa de ese tubo es de 30 y la altura interna es de 29 centímetros. Mismas características físico-mecánicas, coeficiente de forma, y queremos saber el efecto del corte, de la carga con corte y sin corte y con corte. Entonces, en la solución, el primer paso es que nosotros determinemos las nuevas inercias. Las inercias con respecto a estas secciones tubulares hemos hecho con el eje Y, con el eje Z será 20.000 menos 29 por 19 al cubo sobre 12. Y este será la inercia. Ya están con el tubo, ya no son de la sección maciza. 3.424,08. La carga crítica de pandeo para este tubular, este nos va a dar la carga crítica mayor y este el menor. Entonces directamente vamos a plantear solo el menor. Entonces el menor va a ser igual por esta inercia. 3.424,08. Y entonces esta capacidad de carga va a ser, pueden hacer ustedes operaciones, pi cuadrado por 704.500 y por la inercia que es 3.424,08 y dividido entre 390 al cuadrado. Dice que esta capacidad ahora ha bajado. Un tubo puede soportar a la estabilidad elástica de 156.529,22 kilogramos. Esto es sin considerar el corte. Para considerar el corte, el P crítico obedece a esta ecuación. El PE va a ser igual a esta es la inercia. Esta inercia cambia. Esto es 3.424,08. El resto no cambia y este mismo valor va a salir porque en realidad tanto su capacidad de la compresión como la carga crítica de pandeo es el mismo. Entonces este valor se va a repetir. Si comparamos con la misma ecuación, 156.526
22 kilogramos. Su área, esta área ya no es esta. Directamente el área va a ser 20 por 30 menos 19 por 29. Esa área ahora es 49 centímetros cuadrados. Y este P sub D va a ser otro valor. Entonces será, el módulo de elasticidad no cambia, 280.000, es una característica físico-mecánica del material, por 49 dividido entre 1,5. El factor de forma tampoco cambia y dice que esta capacidad es de 9.666,67. Ese es el P sub D. Reemplazamos aquí los valores. Este es el P sub E, 156.526,22. ¿No ve? Esto es el mismo valor. 156.526,22. Y este ya no es 11 millones o 112 millones. Es 91,46666,67. Entonces hacemos operaciones y vamos a ver la capacidad de carga. 156.526,22 dividido entre 1 más 156.526,22 dividido entre 9, 1, 4, 1, 2, 3, 4, 67 y nos da 153.892,67. Aquí nos dice para un elemento tubular, cuando tenemos un tubo con apoyos fijos en los extremos, queremos determinar la capacidad de carga crítica de pandeo sin considerar el corte y considerando el corte. Entonces, para el primer caso, sin considerar el corte, nos da una capacidad de 156.529,22 kilogramos. Considerando el corte, nos da una capacidad de 153.892,67. Verifiquen, por favor, los valores. Entonces, la diferencia entre un corte y el otro, vamos a ver, de 156.526,22 menos 153.892,67 nos da una diferencia de 2.633,55. Dice, sin considerar el corte y considerando el corte nos da, considerando el corte nos da 2.635,55 más que considerando el corte. Y sin considerar el corte menos esta cantidad de la cantidad del corte. Entonces, esta cantidad representa
representa el 1.6%. $1.68%. Vemos que evidentemente cuando consideramos un elemento tubular, esta cantidad, esta variación entre la capacidad al corte y sin el corte ha variado y resulta que sin considerar el corte aguanta 1.68% menos que sin considerar el corte. O sea, hay una variación de carga de 2.633,55 kilogramos. Ha subido el porcentaje de variación de carga entre considerar el corte y sin considerar el corte. De cualquier forma, este valor sigue siendo bajo. Frente a 156 toneladas, 2 toneladas no representan absolutamente ningún riesgo de comprometer la estabilidad de la estructura, ¿no? Por estos valores bajos. De hecho, en el proceso de determinación o del análisis, de las ecuaciones de análisis, se parten de hipótesis groseras para determinar las ecuaciones. No son unos cálculos matemáticos precisos donde hemos partido considerando todos los efectos. De hecho, para el análisis, siempre en cualquier tipo de diseño de ingeniería, se parte de una simplificación de tal manera que no comprometa la estabilidad. Incorporamos unas hipótesis iniciales que no se van a cumplir en la práctica. Entonces, acumulando todo esto, podemos ver que de similar manera, pese a una variación un poco mayor en los elementos tubulares, tampoco es necesario considerar para efectos tubulares la capacidad o el efecto de la cortadura. Podemos obviar, pero tenemos que estar conscientes que la cantidad de carga en la variación con corte y sin corte es un poco mayor que en el estado de elementos macizos. Ahora, para ver el otro estado de elementos reticulares, necesariamente tendremos que determinar, primero analizar cómo determinamos la capacidad de carga crítica de pandeo en elementos tubulares, que es en elementos reticulares. Una vez que hayamos hecho los elementos reticulares, podremos ver el comportamiento en elementos reticulares y de qué manera incide en la capacidad de carga. En los elementos reticulares sí va a ser mucho mayor, no va a ser 1.5. Probablemente en un elemento reticular bien dimensionado va a estar cerca del 10-12%, o tal vez menos, 8 a 12. Pero en elementos donde la apreciación en cuanto a los rigidizadores puede ser más grosera, tranquilamente puede variar 30-35% en su capacidad de carga. Y 30-35 o 10 o 15 ya representan un riesgo respecto a la capacidad de carga. Por tanto, por eso decimos, aún antes de resolver estos problemas, que en elementos reticulares sí debe considerarse el efecto de corte. Al ser un elemento que no tiene toda el área en toda la longitud del elemento distribuida, sino está en elementos, en partes puntuales, las barras de los vértices, los rigidizadores. Por tanto, esta deformación por pandeo es sujeto a una mayoración de estas cargas. Por eso es más riesgoso. Pero todo eso vamos a ver cuando estemos viendo retículos. Hasta aquí el tema pandeo de barras, con y sin corte. Ahora podríamos también a ustedes
sugerirles este hecho, este problema. Copiar. Aquí. Pegar. Para ese caso que hemos hecho de empotramiento, podemos comparar. Este era para el caso de carga crítica con y sin corte, para el caso de empotrado libre. En una barra prismática L390 en su extremo estito es podemos barra prismática de longitud L apoyada prismática de longitud L empotrada. Aquí podemos borrar esto. Empotrada en su extremo inferior. Empotrada en su extremo inferior y libre en el superior. Y libre en el superior. Y libre en el superior, como en la figura. Como en la figura. Figura 3, 1, 2, 1. Tres, 1, 2, 1. Como en la figura 1, 2, 1. Listo, esto aquí. B1, B2, H1, H2, E. Ya determine la capacidad de carga del panel sin considerar I3. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Aquí le vamos a poner el 3. Análisis comparativo. Análisis comparativo de los resultados.
Ya está, la figura es la misma. Esta misma. Copiar. Listo. Ahí está entonces. Para ustedes. El mismo problema que acaban de resolver, ahora va a ser sección tubular en una barra prismática de longitud L390 empotrada en sus extremos inferior y libre en el superior, como en la figura tanto. Voy a cambiar este valor. Vamos a ver cómo incide en cuanto al porcentaje, dependiendo de que el tubo manejando el espesor del tubo. Voy a ponerle una cantidad de 1 centímetro de espesor, ya no medio. Entonces será 18 y vamos a ver qué va a pasar. Y este va a ser 28. Estoy suponiendo un espesor de 1 centímetro del tubo. Entonces con esa variación va a haber un resultado y vamos a ver en qué medida sube o baja esta capacidad, esta diferencia entre lo que es el corte sin considerar el efecto de corte por pandeo y considerando el efecto por pandeo. Entonces cito, resuélvanlo. Lo único que estoy cambiando es la sección. La sección ahora, el mismo problema que han resuelto. B1, las dimensiones exteriores son 20 centímetros, el ancho interior 18, o sea, estoy suponiendo, el que hemos hecho conmigo en la clase es del elemento con apoyos fijos y el espesor del tubo era de 0,5, aquí estoy poniendo 1 centímetro de tubo, justamente para que podamos analizar o poder ver en qué medida este efecto del espesor del anillo va a incidir en la capacidad de carga. Entonces resuelven determinando el efecto de corte, sin efecto de corte, ¿no? Y el efecto de corte y hacer una comparación. Cito entonces, terminan y me dictan. Participen también el resto, ¿no? Parece que el resto está dormido, han entrado a la clase o no. Vamos a llamarles. En unos 10 minutos voy a abrir y les voy a pedir que participen a cada uno con sus nombres. ¿Está claro? En unos 10 minutos voy a entrar a la lista que tengo y a quien no esté le vamos a poner más falta. Vayan resolviendo. Yo les voy a llamar en unos 10 minutos. Inge, el diámetro inferior sería 18 por 28, ¿no, Inge? 18 de base y altura 28. Sí. Sí, 1 centímetro de espesor ahora tiene el tubo. 28. Sería 2, pues, ingeniero, es 30. H1 es 30 y H2 es 28. 30 sería. B1 es 20 y B2 es 18. Este es el exterior. Este es el interior. Sí. Es altura exterior, altura interior. 1 centímetro de espesor estoy dando. Sí, ingeniero. Ya.